Como le dije al inicio de este programa, el día de hoy me acompaña el secretario general de Gobierno de Baja California, Francisco Rueda Gómez, para platicar sobre muchos y muy diversos temas. Secretario, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Gustavo. La verdad que encantado de estar aquí en tu programa. Me había comunicado en varias ocasiones vía telefónica. Desde el primer programa. Y la verdad que es un gusto tener la oportunidad de estar hoy aquí en tu programa, en tu tan gustado programa, y que en muy corto tiempo has logrado posicionarte desde luego en la opinión pública cachanilla y desde luego en este tiempo que arrancó tu programa y que se vio inmerso en el proceso electoral, pues obviamente muy cargado de la opinión política y desde luego del sentir ciudadano, que es lo más importante. Yo no me pierdo tu programa, más que por la participación de tus invitados, déjame decirlo, los respeto a todos y los aprecio, más lo escucho y lo veo por las opiniones de los ciudadanos. Creo que quienes participamos en política, quienes tenemos una responsabilidad en el servicio público, tenemos la responsabilidad ineludible de escuchar, de saber entender y de saber resolver y actuar en base a lo que piensa y siente la gente. El gobernador del estado, déjame decirte, desde el primer día hasta el día de hoy, nos ha instruido siempre a que tengamos la capacidad y la sensibilidad de poder arremangarnos la camisa, poder salir fuera del escritorio y no tenerle miedo a ensuciarnos los zapatos. Eso es algo, es una forma de hacer las cosas, una forma de hacer política, ponerte en los zapatos del ciudadano, ponerte en los zapatos de aquel trabajador de la industria maquiladora que se levanta muy temprano y toma el camión urbano o toma el transporte para irse a trabajar, o aquel mecánico que llega y abre su taller, o aquel trabajador de una llantera que llega y abre el candado para abrir y esperar a los clientes. Ese ciudadano, ese debemos de tener nosotros, los servidores públicos, ustedes como medios de comunicación, de tener esa sensibilidad, de ponernos en sus zapatos. Y no como suceden muchas cosas, Gustavo, la verdad, y tú lo sabes, lo has dicho y lo hemos escuchado mucho en este programa, hay políticos que por el hecho de tener un cargo y una responsabilidad, temporal por cierto, se suben en un ladrillito y se desconectan de lo que siente el ciudadano. La gente, hoy lo vimos en este proceso electoral pasado, la gente habló y la gente salió a sancionar a los políticos. Hay que decirlo, hay que decir las cosas como son. Salió a castigar a los malos políticos, ¿eh? Entonces, quienes participamos en el servicio público, quienes tenemos una responsabilidad, si no entendemos ese mensaje, pues no tenemos nada que hacer aquí. Entonces, yo te lo digo de esta manera porque es del interés del gobernador del estado el que podamos abordar los temas con absoluta transparencia y con absoluta amplitud de todos y cada uno de los temas. Hay un gobierno, hay un ejercicio de gobierno en Baja California que estamos empeñados en hacerlo con honestidad, con rectitud, basado en principios sólidos muy importantes y desde luego estamos trabajando fuertemente para que así sea. Por eso es simple y sencillamente hablamos, puntualizamos cuando consideramos que alguna situación se está abordando y hay alguien que por alguna situación de orden político o algún interés sesga la información y malinforma a los ciudadanos con una, incluso voy a atreverme a decirlo de manera perversa y con el objetivo de dañar la imagen de un gobernante que te lo puedo decir porque lo conozco y me identifico plenamente con él, tiene una gran sensibilidad social y tiene un gran espíritu de servicio. Por eso estamos trabajando empeñados y por eso estamos aquí, Gustavo, la verdad, para poder abordar temas que sé que son de interés y que se han abordado en este programa y con todo gusto estamos aquí. Secretario, pues gracias por las palabras, por supuesto, bienvenido. Y para comenzar con estos temas de transparencia, usted lo sabe perfectamente, se ha hablado mucho sobre las famosas observaciones que realizara la Auditoría Superior de la Federación. Ahora, hay quienes han dicho desvío de recursos. Usted, desde un primer momento, fue puntual y explicó que no se puede hablar de desvío de recursos, cosa que, por cierto, ahí me queda completamente clara. Aquí lo importante es ver si el gobierno del estado es capaz
capaz de subsanar estas observaciones. Correcto. Lo primero que quisiera preguntarle, secretario, es si pudiera explicarnos en qué consisten dichas observaciones. Es decir, ¿qué fue lo que la Auditoría Superior de la Federación vio en las finanzas estatales? Sí, mira, obviamente quien diga, Gustavo, que hay un desvío de recursos, obviamente está mintiendo. Lo digo con toda la extensión de la palabra y asumo mi responsabilidad. Quien diga que hay un desvío de recursos está mintiendo, está sesgando la información y está buscando confundir a la población y a los ciudadanos y buscar dañar la imagen de un gobernador, de un buen gobernador que está haciendo su trabajo. Déjame decirte cómo nace esto. La facultad de auditar los recursos federales que se otorgan, que se aprueban en el presupuesto de egresos de la Federación, que aprueba la Cámara de Diputados, corresponde precisamente a la Cámara de Diputados federal. A ellos les corresponde la obligación y la responsabilidad de auditar los recursos que son destinados a todas las entidades federativas, además de los del gobierno central, del gobierno federal. Y esto lo hace a través de la Auditoría Superior de la Federación. Es el organismo que es el encargado de revisar en qué se gasta cada peso y cada centavo federal, es decir, que se envía de la Federación a los estados. De tal manera que durante cada ejercicio, una vez que se asignan los recursos, se hacen las auditorías normales en todo el país, en todo el país. Aquí la primera precisión, no hay ninguna auditoría extraordinaria para Baja California. Es una auditoría ordinaria que está plasmada en la ley. En esa revisión de auditoría, precisamente hay un primer paso que es preventivo. Revisar los convenios de asignación de recursos, la comprobación de los recursos utilizados, si fue un dinero para una obra, pues comprobar que estén las licitaciones completas, que esté el contrato bien hecho, que estén los pagos a los proveedores bien, que estén las facturas, toda la documentación que establece la ley. Esa documentación es la que audita la Federación y da un periodo, una vez que hacen la revisión los auditores, le dice al Estado, a los estados, le dice, Estado, estos son las observaciones que encontré y estos son los documentos que te faltan. Y el Estado tiene una responsabilidad, una obligación de en un tiempo máximo de 120 días entregarle a la auditoría la solventación de esas observaciones. Si faltó una factura, bueno, entregarle la factura. ¿Por qué faltó una factura? Pues porque llegaron tarde los recursos, el proveedor o el contratista se le presentó alguna dificultad, no presentó a tiempo la comprobación. Es decir, hay 1000 observaciones, 1000 maneras de que pudieran presentarse una inconsistencia. No estamos hablando de desvío de recursos, nunca hay desvío de recursos, esos son documentos que faltan. Y para explicarlo de manera muy clara, el gobierno de Baja California en estos 120 días, que todavía estamos dentro de esos 120 días que recibimos la notificación de esa auditoría, el gobierno del Estado hasta este momento ha presentado a la Auditoría Superior de la Federación el 98% de esas observaciones. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que señalar que pueda poner en duda el trabajo honesto, recto y transparente del gobierno de Baja California. Por eso yo me atrevo a decir, Gustavo, que quien diga que hay un desvío de recursos está mintiendo o le falta información. Entonces, para quienes nos están viendo, decirles que el gobierno de Baja California está haciendo bien las cosas. Y ahí está la prueba, nosotros entregamos ya prácticamente el 98%, un 2% que resta, que son observaciones menores, que son precisamente, serán solventadas ese 2% en estos próximos días. De tal manera que así de sencillo, Gustavo, así de sencillo es este procedimiento, pero ¿qué pasa cuando alguien entrecomillado, agarra esa información que sale de la Auditoría Superior de la Federación, algún diputado perverso, si me permite decirlo de esa manera, pues agarra esa información y malinforma o manipula esas observaciones diciendo que hay desvío de recursos del gobernador. Y eso es falso, Gustavo, eso es falso. De tal manera que lo único que existe en este momento son
observaciones que ya fueron solventadas un 98%. Ahí está toda la documentación a la luz pública y en el portal de transparencia para quien quiera consultarlo. Así de sencillo, Gustavo. Ahora, secretario, otro tema que ha generado algo de polémica, sobre todo en los últimos días, es el del C5, la construcción de un C5 en Baja California. Ayer lo platicaba aquí en este programa con el diputado Jorge Eugenio Núñez. La pregunta sería, ¿el gobierno de Baja California puede o está en la capacidad de garantizar que esta empresa que ganó la licitación no ha estado nunca inmiscuida en escándalos de corrupción? Porque yo supongo que en el proceso de licitación pues se revisa que la empresa que resulte ganadora no tenga este tipo de problemas. Mira, qué bueno que tocas este tema. Ayer me diste la oportunidad de entrar al aire. Desafortunadamente luego escuché que había algo de interferencia en el teléfono. Venía en carretera, venía de la ciudad de Tijuana. Y me da la oportunidad, de verdad, que de explicarle a la gente, de comentar y de platicar de qué se trata este C5 y dónde nace, de dónde nace. El C5 es un centro de control, de monitoreo, videovigilancia e inteligencia. Es un instrumento y es una herramienta tecnológica que le sirve a las corporaciones policíacas para combatir el crimen. Hoy, Gustavo, y es parte de del concepto de este programa de Ciudadano 2.0, una nueva etapa de nuestra vida. Estamos viviendo la época de la tecnología, en la época que las herramientas tecnológicas deben servir para el bien en todo el mundo. Este sistema de control, monitoreo, de inteligencia existe en todo el mundo. Si cruzas a Caléxico, existe este sistema y en los países del primer mundo se utiliza la tecnología para combatir el crimen. Entonces, ¿qué pensó el gobernador en el grupo de coordinación donde participa el Ejército, donde participa la Marina, Policía Federal, Policía Estatal, policías ministeriales, policías municipales? Vimos la necesidad de contar con herramientas tecnológicas para poder combatir el crimen de manera más efectiva. Y una oportunidad y una opción fue el C5I, que es un modelo que existe a nivel mundial. Y en México hay ejemplos exitosos como el de Guanajuato, donde se utiliza la tecnología. ¿En qué consiste el C5? Muy sencillo. Y este servicio que estamos contratando, porque es un contrato multianual que tendrá un término de 10 años. Consiste en la implementación, en la puesta en marcha, en el mantenimiento, en la actualización tecnológica de una red de videovigilancia que tenga una cobertura en todo el estado, pero además también la remodelación y la adecuación de las instalaciones del C4 actualmente para tener un centro donde podamos colocar en todo el estado, en puntos estratégicos, cerca de 400 cámaras de videovigilancia que estarán ubicadas estratégicamente y conectadas a través de una red de fibra óptica. 75 kilómetros de fibra óptica estarán interconectados para eficientar la comunicación entre las diferentes corporaciones para detectar delitos, detectar ilícitos en los diferentes puntos de la ciudad y seguir a través de cámaras de vigilancia a los delincuentes hasta atraparlos. De eso se trata. Pero además de esas 400 cámaras, Gustavo, también 45 arcos de monitoreo, que son arcos de monitoreo para que la gente los conozca. Cuando tú cruzas a Caléxico y prende una lucecita, un foquito rojo, esa es una lectura. Te toma una fotografía y lee las placas. O cuando tú subes la Rumorosa, pagas la caseta y prende un foquito. Ese es un arco de monitoreo. ¿Para qué nos sirve esas 45 arcos? Si hay un delincuente y una banda que roban vehículos o sucede un ilícito y salen huyendo, esos arcos de monitoreo le toman una fotografía al vehículo, toman las placas, toman la cara de los delincuentes que van dentro de ese vehículo y nos sirve a las corporaciones para atraparlos. Pero además, Gustavo, son 400 cámaras, 45 arcos de vigilancia y 10,000 botones de alerta vecinal. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a entregar 10,000 aparatos electrónicos, inalámbricos, de alta tecnología a comités ciudadanos en zonas de distritos comerciales, industriales, donde haya un cierto grado de riesgo,
para que inmediatamente puedan tener acceso a las corporaciones policíacas, a los servicios de emergencia, es decir, pero además no nada más es comprar 400 cámaras, sino es instalarlas, ponerlas en marcha y adecuar el C4, convertirlo en un C5 para conjugar todos los esfuerzos de todas las corporaciones, Ejército, Marina, Policía Federal, Policía Estatal, Policías Municipales, Cuerpos de Seguridad, Cruz Roja, Servicios de Salud, Protección Civil, es decir, todo al servicio de la gente. Y esto tiene un costo de 785 millones que va a ser durante 10 años. Ayer preguntaba el diputado, ¿dónde está el dinero? Bueno, ese dinero, esos 785 millones están prorrateados para un pago de un servicio durante 10 años. La licitación, es decir, la ley de obra pública establece que hay un proceso de licitación donde hay empresas que participan, que tengan la capacidad tecnológica para poder brindar y sostener un servicio de este tamaño de lo que requerimos. Se presentó una licitación pública, Gustavo, donde se inscribieron 2 empresas, una de ellas, de acuerdo a las bases de licitación, se determinó que no cumple con las características y se determinó en una sesión pública, en un dictamen, en una sesión de fallo, hubo representantes del Congreso del Estado, hubo representantes del sector empresarial que fueron testigos de la revisión de las empresas y obviamente se da un fallo a favor de la empresa que resultó ganadora. Es la empresa, déjame decirte, para mayores referencias, es la empresa que opera en el centro de Guanajuato, que ha tenido importantes y exitosos resultados. Yo quiero entregarte, si me permites, Gustavo, quiero entregarte la documentación de la A a la Z. Aquí viene, Gustavo, viene las bases de licitación, viene el acta de la Junta de Declaraciones, viene la presentación de las propuestas, viene la sesión del fallo técnico y financiero, quienes estuvieron presentes en este fallo, estuvieron presentes, aquí está la firma de los representantes de las organizaciones empresariales, fue con la fe pública de un notario público, viene los oficios de las notificaciones a cada uno de los integrantes del Congreso, convocados para tal efecto, las actas de instalación y las listas de asistencia. Yo quiero hacerte entrega, Gustavo. Me va a dejar tarea, secretario. Aquí te lo dejo. Además, quien quiera consultarlo de los ciudadanos, están las páginas y las ligas del Instituto de Transparencia. Aquí te las dejo también las páginas donde cualquier ciudadano de manera transparente y abierta puede accesar a estos documentos. Yo invito también a quienes tengan alguna duda, alguna preocupación de los detalles del proceso, que ahí están los documentos, pero si todavía hubiese alguna duda, con todo gusto estamos a la orden para poder aclarar esa duda. Lo importante, Gustavo, para el gobernador, para nosotros, quienes trabajamos en el gobierno de Baja California, es que haya seguridad y haya certeza en los ciudadanos de que se está actuando con absoluta transparencia, 1. 2, con absoluta honestidad, Gustavo. Eso es bien importante, con honestidad, con rectitud y apego a la ley, Gustavo. Secretario, se nos acaba el tiempo, pero para terminar quisiera que nos saliéramos un poquito del tema gubernamental y hablar de un tema que casi no me gusta, que es el tema político. A lo largo de los últimos días, sobre todo después de lo sucedido en las urnas, muchos integrantes de Acción Nacional, Obando Patrón, Gutiérrez Vidal, han dicho que es un momento de reflexión para ver qué hizo mal el panismo, etcétera, etcétera. A mí la verdad ese discurso no me gusta mucho, secretario, porque yo siento que cuando a alguien no le salen bien las cosas, sabe perfectamente qué no se hizo de la mejor manera. Yo quisiera preguntarle si usted entiende qué fue en lo que falló el Partido de Acción Nacional y sobre todo qué pueden hacer de cara al 2019. Mira, obviamente por el respeto a la responsabilidad que tenemos en el gobierno del Estado, en la administración pública, quiero comentarte nuestro punto de vista y nuestra posición oficial respecto a lo que vendrá en los próximos días, si me lo permites. Que eso me parece también muy importante que la gente lo conozca y sepa, porque luego hay mentes perversas, Gustavo,
que quieren o que empiezan a querer como que contrapuntear a los que serán nuestros representantes en el gobierno federal y en el Congreso. Y como que nos fuéramos a seguir peleando como si fuera el proceso electoral. Déjame decirte que para nosotros el proceso electoral ya concluyó. Las y los candidatos se expresaron sus propuestas, se presentaron ante los bajacalifornianos, los ciudadanos expresaron su opinión, hablaron, sancionaron y dijeron esto sí, esto no. Para nosotros como gobierno de Baja California esa parte ya se le dio vuelta a la página y hay que trabajar por Baja California y por México. El gobernador del estado ha expresado su voluntad política de trabajar de la mano con una amplia colaboración, respeto institucional y coordinación armónica con el próximo gobierno federal, con el próximo presidente electo. El gobernador ya se reunió con él, ya puso los temas de interés para Baja California. El gobernador además ya entabló comunicación con quien se ha anunciado que será la próxima secretaria de Gobernación. Ya puso los temas en la mesa, los temas de seguridad, que son mucho que nos interesan, los temas del desarrollo para el Estado, y habremos de trabajar, Gustavo, sobre todo porque en el primer segmento estuviste hablando algo del tema de los delegados o de los coordinadores de delegados. Habremos de trabajar con absoluto respeto con lo que decida el próximo gobierno federal. El interés y la voluntad del gobierno de Baja California es trabajar de manera armónica, de manera respetuosa y cada quien en el ámbito de su competencia. Si hacemos eso, le vamos a dar respuesta, Gustavo, le vamos a dar respuesta a la gente, a lo que nos dijo con el resultado de las urnas. Quiere ver a políticos trabajando, quiere ver a políticos arremangándose la camisa, como te lo dije al principio, saliéndose del escritorio sin tenerle miedo a ensuciarse los zapatos y sirviéndole a la gente, escuchando a la gente, atendiéndola y resolviéndole sus problemas. De eso se trata, Gustavo. Secretario, se nos acabó el tiempo, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches y por supuesto vamos a estar muy al pendiente, ojalá que exista una buena coordinación con los futuros legisladores, con el futuro presidente de México. A final de cuentas lo que queremos los bajacalifornianos es que a nuestra entidad le vaya mejor. Así es, desde luego. Muchas gracias por invitarnos y bueno, yo sé que el tiempo nunca es suficiente, pero aquí estamos a la orden. Secretario, gracias y buenas noches. A todos. Muchas gracias también a todos los que nos sintonizan. Yo me despido no sin antes, como siempre, recordarles que ningún político, absolutamente ningún político va a cambiar las cosas. Los únicos que podemos cambiar las cosas somos nosotros, los ciudadanos, pero para ello requerimos estar mejor informados, requerimos ser más participativos, necesitamos ser mejores ciudadanos, necesitamos ser un ciudadano 2.0. Mi nombre es Gustavo Macalpin, muy buenas noches.